Bien, vamos a hablar acerca de el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender, que es un instrumento de evaluación psicológica que se usa mucho desde su creación para varias actividades en psicología. La principal es la evaluación del desarrollo perceptivo motor, ¿no? Pero también se utiliza para la detección de indicadores de daño neurológico, para tamizaje en contextos clínicos y educativos, y también para apoyar el diagnóstico diferencial en salud mental, así como evaluación del estilo cognitivo y de la organización perceptual, o sea, de entender cómo la persona eh, organiza la información que percibe. Eh, Se aplica también en psicología forense, para dentro de baterías que se apliquen, ¿no? Para ver si la gente eh, está fingiendo síntomas que le puedan causar inimputabilidad, ¿no? En crímenes que hayan cometido y demás. Y también para evaluar el envejecimiento cognitivo de las personas, que tanto sus habilidades cognitivas se están deteriorando por efecto de la edad o de algún proceso demencial. También se utiliza para pues dar establecer mediciones y poder dar seguimiento a procesos terapéuticos, ¿no? Cuando la persona, sobre todo cuando la persona ha tenido algún tipo de lesión cerebral o bien cuando hay de alguna manera comprometidas las habilidades cognitivas. Y bueno, en general también, como es el caso de este curso, para el entrenamiento, para la formación de profesionales de la psicología. Entonces, en principio, Lauretta Bender lo que buscó fue, a través de estas tarjetas, poder estudiar cómo se organiza la información perceptual, pero también la parte de la coordinación ojo-mano, de cómo la persona puede eh, trazar las figuras copiándolas y cómo las recuerda para poder evaluar de alguna manera la valoración neuromotriz de las personas que lo ejecuten. Ojo, no solo es para niños, es una prueba que se puede utilizar con niños y con adultos sin ningún problema, ¿no? En el caso particular de los niños, ayuda mucho para establecer de alguna manera el ritmo en el que van desarrollando sus habilidades eh, perceptivas, motrices y motrices también. Y la coordinación ojo-mano, lo que les decía, no es la única prueba que mide o que estudia la coordinación ojo-mano. Hay muchas otras, pero esta es, digamos que la más popular eh, por su antigüedad, supongo. Entonces, la función de lo que se denomina de la gestalt visomotriz tiene que ver con el habla, pero también con muchas funciones intelectuales de las personas, ¿no? Por un lado está la percepción visual, cómo organizamos lo que vemos, porque además eso también es un proceso eh, aprendido y que tiene que ver con la maduración del sistema nervioso. Nuestras habilidades motrices manuales para trazar figuras. Hay gente que es incapaz de trazar una línea recta. No me refiero a que esté inclinada, sino a que sea recta, ¿no? O quien no puede hacer un círculo, ¿no? Y ese tipo de habilidades nos dan señales de posibles
no necesariamente lesiones a nivel cerebral, sino de disfunciones, entendiendo las disfunciones como características que poseemos cada quien, partiendo de un ideal de perfección que prácticamente ningún humano tiene, o muy pocos. Digamos que el ideal de la habilidad motriz manual fina sería alguien que sea capaz de escribir como si estuviera produciendo un texto, una máquina, una impresora. No sé si han visto por ahí, ha habido videos, reportajes recuerdo ahorita que era una niña, no sé si de la India o de Pakistán, de por allá, que tenía una caligrafía perfecta, ¿no? Que escribía como si fuera una impresora. Bueno, ese sería una situación excepcional, ¿no? Porque la mayoría de las personas tenemos disfunciones cerebrales en muchas zonas, en muchos módulos del cerebro, y por lo mismo nuestros trazos no son perfectos como en ese caso de esa niña, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. También el test gestáltico visomotriz nos sirve para considerar de alguna manera cómo la persona percibe el tiempo y el espacio, ¿no? Y cómo organiza y representa lo que ve, ¿no? Eh, Todo esto es parte de lo que constituye la teoría bajo la que Lauretta Bender estructuró su instrumento. Tenemos aquí las láminas del test de Bender, ¿no? La figura A o la lámina A, que es este círculo con este cuadrado, y luego vienen numeradas, ¿no? En general, la instrucción que hay que dar para la aplicación de esta prueba tiene que ver con dos fases de la aplicación de la prueba. Una que es de copiar, a continuación copie usted o copia las figuras que te voy a presentar, o bien de memoria, que las vea por unos instantes y que las reproduzca. La idea es que el test gestáltico visomotor mida el desarrollo intelectual en niños expresado a través de las 9 láminas y que se pueda valorar la presencia de un síndrome orgánico, ¿no? En niños y en adultos. No hay límite de tiempo, pero en general es un tiempo breve. O sea, no vamos a estar esperando 2 horas y media que la persona pueda reproducir una figura tan sencilla como las que se presentan en el ventre. En tal caso, bueno, se reportaría y generalmente tendría que estar relacionado con algún tipo de problemática que habría que explorar con mayor profundidad. La indicación que se da es, he aquí algunas figuras para que copies tal como las ves y se presentan las tarjetas. Se le da una hoja y que en la hoja las vaya reproduciendo. Podemos sugerirle que la primera figura la coloque en el lado superior izquierdo de la hoja, pero sin insistir. Hay quien copia las figuras una figura por cada hoja, y hay quien las copia todas en una hoja. Nosotros no vamos a darles indicación en específico, pero vamos a dejar al alcance las hojas por si la persona quiere más. Todo eso es parte de entender cómo la persona organiza la información, ¿no? Y cómo son sus procesos cognitivos. Hay que impedir, eso sí, que rote las tarjetas y las hojas, ¿no? Pero si lo hace, lo anotamos, ¿no? Se puede usar goma para borrar hay que darle un lápiz, pero no puede utilizar reglas
o moldes para hacer las figuras, porque la idea es que podamos evaluar esta habilidad, este desarrollo, esta maduración visomotriz que la persona pueda tener al hacer los trazos. Entonces, con una regla, con un molde, pues eso difícilmente se puede apreciar. El Bender está constituido por 9 láminas. Todas son en blanco y negro, ¿no? Y aparecen las figuras geométricas que aquí están, ¿no? En el caso de niños, se ve el desarrollo intelectual, así como la posible presencia de sintomatología de algún síndrome orgánico. Bender era estudiosa de todo este asunto de la Gestalt, junto con Wertheimer, ¿no? Y retoma las 9 láminas, las retoma de una serie más larga que se utilizaba, ¿no? Para este estudio. Ella dice, o ella decía que a los 11 años se reproducen satisfactoriamente todas las figuras. En teoría, una persona adulta tendría que poderlas hacer bien, a menos que haya la presencia de alguna disfunción o de alguna lesión cerebral o pues de un proceso de deterioro cognitivo importante. Ella desarrolló aplicaciones de esta prueba con personas adultas que tenían algún trastorno de los que estaban clasificados en esa época. Y lo que encontró es que sí nos ayuda a evaluar la percepción, la atención, la coordinación visomotora y la memoria inmediata. Seguramente a ellos saldría mal, ¿no? En las de memoria. En las de copia podemos tener mayor habilidad porque estamos viéndola y se puede reproducir, pero en la de memoria ahí habrá quienes tengan muy buena memoria y la puedan reproducir muy bien y habremos quienes no, ¿verdad? Lo que vemos, lo que estamos evaluando es el movimiento fino al hacer los trazos. Orientación espacial también, cómo organizamos la figura en la hoja donde las estamos copiando y la posición de los elementos de las figuras y cómo las colocamos dentro de la hoja con respecto a otras, ¿no? Si es de una manera organizada o desorganizada, por ejemplo, o todas en una pequeña esquina, ¿no? Todo eso es indicador, puede ser indicador de alguna sintomatología que de origen orgánico que haya que eh, diagnosticar con mucho mayor profundidad, ¿no? Pero para efectos de un primer contacto con la persona, son indicios que podrían ayudarnos a opinar en una derivación con alguien más experto en la materia. Entonces, como ya lo pueden inferir ustedes, el proceso de interpretación del Bender, ¿no? Tiene que ver con cómo la persona distribuyó las copias en el papel, cómo trata las figuras, cómo trata las líneas y qué signos pueden evidenciar disturbios en su coordinación visomotora. Vean, por ejemplo, aquí. Hay quien las enmarca, les pone, ¿no? Como divisiones, ¿no? Hay quien las aglomera en una parte de la hoja, hay quien las va poniendo de manera vertical, progresiva, como se le fueron presentando. Hay quien tiene macrografía, ¿no? Que las hace muy grandes, o micrografía, que las hace muy pequeñitas. Hay quien rota
la hoja o las figuras, a la hora de copiarlas incluso. Le estás pidiendo que copie y sí, te pone la figura, como en este caso, pero rotada. Las líneas pueden llegar a ser alteradas también, ¿no? Algunos signos que nos muestran disturbios en la coordinación visomotora tendrían que ver con este tipo de trazos, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí la persistencia de estos trazos de curvas, ¿no? O que haya una prolongación excesiva de las líneas. Toda la parte neuropsicológica es bien interesante estudiarla, y sobre todo para entender cómo podemos ayudar a las personas que presentan procesos demenciales o lesiones o disfunciones pues importantes, ¿no? Y que comprometen sus capacidades visomotrices. Algo que también es importante tener en cuenta es que el Bender no es una técnica proyectiva. Se puede usar como técnica proyectiva por algunas personas que se dedican a cuestiones psicoanalíticas, pero de origen el Bender no es una técnica proyectiva. Es una prueba psicológica que es muy útil en estos aspectos que comentamos brevemente acá. Y ustedes pueden consultar el manual de Bernstein para la aplicación del Bender. Está en la bibliografía que les puse y si no lo dejo en la plataforma. Eh, y recomiendo como siempre, que eviten darle una aplicación o un sentido pseudocientífico. Procuren en su aplicación apegarse a las recomendaciones del manual de la propia Lauretta Bender y de Bernstein y que lo utilicen como apoyo, como complemento de las valoraciones que ustedes puedan hacer, ¿no? Y recuerden que este test, esta prueba, eh, tiene vigencia, a pesar de ser una prueba de más de 100 años, ya casi 100 años de existencia, tiene vigencia, ¿no? Como parte de las evaluaciones integrales que podemos hacer en psicología, pero hay que usar pues criterios técnicos rigurosos, ¿no? Por parte de nosotros como psicólogas, psicólogos al aplicar. Muchas gracias.